Bienvenidos de nuevo al canal. En este vídeo continuamos con el estudio detallado del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud. Hoy nos centraremos en el capítulo 5, que regula aspectos fundamentales como la adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario. Veremos las formas en las que se puede adquirir la condición de personal estatutario y las formas de pérdida como la renuncia, sanción, jubilación, etc. Estos artículos son clave en cualquier convocatoria de oposiciones, así que te recomiendo que prestes especial atención. Empezamos. Artículo 20. Adquisición de la condición de personal estatutario fijo. 1. La condición de personal estatutario fijo se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos. A. Superación de las pruebas de selección. B. Nombramiento conferido por el órgano competente. C. Incorporación, previo cumplimiento de los requisitos formales en cada caso establecidos, a una plaza del servicio, institución o centro que corresponda en el plazo determinado en la convocatoria. 2. A efectos de lo dispuesto en el párrafo B del apartado anterior, no podrán ser nombrados y quedarán sin efecto sus actuaciones quienes no acrediten, una vez superado el proceso selectivo, que reúnen los requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria. 3. La falta de incorporación al servicio, institución o centro dentro del plazo, cuando sea imputable al interesado y no obedezca a causas justificadas, producirá el decaimiento de su derecho a obtener la condición de personal estatutario fijo como consecuencia de ese concreto proceso selectivo. El artículo 20 regula el proceso mediante el cual una persona adquiere la condición de personal estatutario fijo en los servicios de salud. Esta condición no se obtiene automáticamente tras aprobar un examen, sino que requiere cumplir 3 pasos sucesivos. Primero, superar las pruebas selectivas. Segundo, recibir el nombramiento oficial por parte del órgano competente. Y tercero, incorporarse efectivamente a la plaza adjudicada dentro del plazo fijado en la convocatoria y cumpliendo todos los requisitos formales. Como ejemplo, imaginemos que una persona aprueba una oposición para celador en el Servicio Andaluz de Salud. Aunque apruebe, si no entrega a tiempo la documentación acreditativa de sus méritos o no se presenta en el centro asignado en la fecha indicada, no podrá ser nombrado fijo, y perderá su derecho a esa plaza. Asimismo, si tras aprobar se descubre que no cumple con los requisitos exigidos en la convocatoria, como por ejemplo carecer de la nacionalidad requerida o no tener la titulación mínima, el nombramiento quedará sin efecto. En resumen, este artículo destaca la importancia no solo de aprobar el proceso selectivo, sino también de cumplir con todos los requisitos administrativos y de incorporación en tiempo y forma, ya que cualquier error o incumplimiento puede suponer la pérdida del derecho a ser nombrado personal estatutario fijo. Artículo 21. Pérdida de la condición de personal estatutario fijo. Son causas de extinción de la condición de personal estatutario fijo. A. La renuncia. B. La pérdida de la nacionalidad tomada en consideración para el nombramiento. C. La sanción disciplinaria firme de separación del servicio. D. La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta y, en su caso, la especial para empleo o cargo público o para el ejercicio de la correspondiente profesión. E. La jubilación. F. La incapacidad permanente, en los términos previstos en esta ley. El artículo 21 establece las causas por las cuales se pierde la condición de personal estatutario fijo en los servicios de salud. Estas causas son taxativas y se centran en situaciones tanto voluntarias como impuestas. En primer lugar, se contempla la renuncia voluntaria, que debe ser expresa y formal. También conlleva la pérdida de la condición la pérdida de la nacionalidad con la que se accedió al puesto, salvo en los casos donde pueda mantenerse por tratados internacionales o normativa vigente. Otra causa importante es la separación del servicio mediante una sanción disciplinaria firme, lo que ocurre en casos graves como faltas muy graves o reincidencias. Asimismo, cuando una persona es condenada con una pena de inhabilitación, ya sea absoluta o especial para empleo público o para el ejercicio de la profesión sanitaria, automáticamente pierde su condición de estatutario fijo. También se incluye como causa de extinción la jubilación, ya sea forzosa por edad o anticipada, y la incapacidad permanente, cuando impide al profesional ejercer sus funciones con normalidad y así se declare conforme a los procedimientos establecidos en la ley. Por ejemplo, si un profesional sanitario sufre una enfermedad irreversible que le impide desarrollar sus tareas habituales, y esta es reconocida oficialmente como incapacidad permanente,
perderá su condición de estatutario fijo. Lo mismo ocurriría si, tras una condena judicial, se le impone una inhabilitación para empleo público, aunque la pena no esté directamente relacionada con su trabajo. En resumen, el artículo deja claro que la pérdida de esta condición no depende únicamente de la voluntad del interesado, sino también de factores legales, disciplinarios o médicos que pueden determinar su desvinculación definitiva del sistema público de salud. Artículo 22. Renuncia. 1. La renuncia a la condición de personal estatutario tiene el carácter de acto voluntario y deberá ser solicitada por el interesado con una antelación mínima de 15 días a la fecha en que se desee hacer efectiva. La renuncia será aceptada en dicho plazo, salvo que el interesado esté sujeto a expediente disciplinario o haya sido dictado contra el auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la presunta comisión de un delito en el ejercicio de sus funciones. 2. La renuncia a la condición de personal estatutario no inhabilita para obtener nuevamente dicha condición a través de los procedimientos de selección establecidos. El artículo 22 regula la renuncia a la condición de personal estatutario, aclarando que se trata de un acto voluntario que debe ser solicitado por el propio interesado con al menos 15 días de antelación respecto a la fecha en que quiera que surta efecto. Es decir, no se puede abandonar el puesto de manera inmediata ni unilateral, sino que debe hacerse de forma formal y con preaviso, permitiendo así a la Administración organizar la cobertura de la plaza. No obstante, la Administración podrá denegar temporalmente la renuncia si la persona está inmersa en un expediente disciplinario o si existe un procedimiento penal abierto por presunta comisión de un delito relacionado con el ejercicio de sus funciones. En estos casos, la renuncia se suspende hasta que se resuelva la situación. Un punto importante que aclara este artículo es que renunciar no impide volver a ser personal estatutario fijo en el futuro, siempre que se vuelva a superar un proceso selectivo. Por ejemplo, si una enfermera renuncia a su plaza por motivos personales, podrá volver a presentarse a futuras oposiciones y, si las supera, reincorporarse al sistema como estatutaria fija sin ninguna penalización. En resumen, este artículo protege tanto el derecho del profesional a abandonar el puesto de manera ordenada, como el interés de la Administración en asegurar que no se elude la responsabilidad en situaciones disciplinarias o penales pendientes. Al mismo tiempo, deja abierta la puerta a una futura reincorporación mediante las vías legales de acceso. Artículo 23. Pérdida de la nacionalidad. La pérdida de la nacionalidad española o de la de otro Estado tomada en consideración para el nombramiento determina la pérdida de la condición de personal estatutario, salvo que simultáneamente se adquiera la nacionalidad de otro Estado que otorgue el derecho a acceder a tal condición. El artículo 23 establece que la pérdida de la nacionalidad española, o de la nacionalidad de otro Estado que se haya tenido en cuenta para el nombramiento como personal estatutario, conlleva la pérdida automática de dicha condición. No obstante, introduce una excepción clara. Si simultáneamente se adquiere la nacionalidad de otro Estado que permita el acceso al empleo público en las mismas condiciones, no se perderá dicha condición. Por ejemplo, si una persona accede a una plaza como estatutario fijo en un servicio de salud español siendo ciudadano italiano, amparado por la normativa comunitaria, y pierde esa nacionalidad, dejaría de ser personal estatutario. Sin embargo, si en ese mismo momento adquiere la nacionalidad francesa, también perteneciente a la Unión Europea y con los mismos derechos de acceso al empleo público, podría conservar su plaza, al mantenerse dentro del marco legal habilitante. Este artículo garantiza que la nacionalidad siga siendo un requisito esencial, pero también permite la continuidad en el puesto si se mantiene el cumplimiento del criterio de acceso mediante otra nacionalidad válida, evitando situaciones injustas por cambios administrativos o personales en la situación jurídica del profesional. Artículo 24. Sanción de separación del servicio. La sanción disciplinaria de separación del servicio, cuando adquiera carácter firme, supone la pérdida de la condición de personal estatutario. El artículo 24 señala que la sanción disciplinaria de separación del servicio, una vez que adquiere carácter firme, conlleva automáticamente la pérdida de la condición de personal estatutario. Esto significa que no basta con que se inicie un expediente disciplinario o que se imponga provisionalmente la sanción. Esta debe haber pasado por todo el procedimiento correspondiente y quedar confirmada sin posibilidad de recurso o tras agotarse los plazos para impugnarla. Esta medida se aplica normalmente en casos de faltas muy graves, como el abandono del servicio, la corrupción, la insubordinación grave o la falsificación de documentos, entre otros. Se trata, por tanto,
de una consecuencia definitiva e irreversible dentro del régimen disciplinario del personal estatutario. Por ejemplo, si un trabajador sanitario incurre en una conducta incompatible con su cargo y es sancionado tras un expediente completo con separación del servicio, perderá su condición de estatutario y no podrá seguir ocupando su plaza, incluso si había accedido a ella por oposición. En conclusión, este artículo refuerza la idea de que la disciplina y el cumplimiento ético son esenciales en el ámbito sanitario público, y que las sanciones firmes no solo suponen castigos administrativos, sino que pueden llevar a la expulsión definitiva del sistema. Artículo 25. Penas de inhabilitación absoluta o especial. La pena de inhabilitación absoluta, cuando hubiera adquirido firmeza, produce la pérdida de la condición de personal estatutario. Igual efecto tendrá la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público si afecta al correspondiente nombramiento. Supondrá la pérdida de la condición de personal estatutario la pena de inhabilitación especial para la correspondiente profesión, siempre que ésta exceda de 6 años. El artículo 25 establece que la pena de inhabilitación, ya sea absoluta o especial, puede conllevar la pérdida de la condición de personal estatutario, siempre que haya adquirido carácter firme. En el caso de la inhabilitación absoluta, la pérdida es automática, ya que esta pena impide ejercer cualquier función pública. Por tanto, si un profesional del sistema sanitario es condenado a esta pena, ya no podrá seguir vinculado como personal estatutario. En cuanto a la inhabilitación especial, también se pierde la condición si afecta directamente al empleo o cargo público que ocupa. Por ejemplo, si se impone una inhabilitación especial para el ejercicio de funciones públicas durante 4 años y esta afecta a su puesto como estatutario, se produce el cese. Además, si la pena impuesta es una inhabilitación especial para ejercer la profesión sanitaria, como médico, enfermero, fisioterapeuta, etc., y tiene una duración superior a 6 años, también se extingue su condición de estatutario, aunque no se haya especificado un cargo concreto. Un ejemplo práctico sería un celador condenado por un delito cometido fuera del ámbito laboral, pero cuya sentencia incluye una pena de inhabilitación absoluta. En ese caso, perderá su plaza de forma definitiva, aunque el delito no esté relacionado con su desempeño. Del mismo modo, si a un médico se le impone una inhabilitación para ejercer la medicina durante 7 años, no podrá seguir siendo personal estatutario, aunque esa inhabilitación no se refiera expresamente a empleo público. En resumen, este artículo vincula el régimen disciplinario penal con la continuidad del personal estatutario, protegiendo la integridad del sistema sanitario público frente a condenas que impidan legal o profesionalmente el ejercicio del cargo. Artículo 26. Jubilación. 1. La jubilación puede ser forzosa o voluntaria. 2. La jubilación forzosa se declarará al cumplir el interesado la edad de 65 años. No obstante, el interesado podrá solicitar voluntariamente prolongar su permanencia en servicio activo hasta cumplir, como máximo, los 70 años de edad, siempre que quede acreditado que reúne la capacidad funcional necesaria para ejercer la profesión o desarrollar las actividades correspondientes a su nombramiento. Esta prolongación deberá ser autorizada por el servicio de salud correspondiente, en función de las necesidades de la organización articuladas en el marco de los planes de ordenación de recursos humanos. 3. Procederá la prórroga en el servicio activo, a instancia del interesado, cuando, en el momento de cumplir la edad de jubilación forzosa, le resten 6 años o menos de cotización para causar pensión de jubilación. Esta prórroga no podrá prolongarse más allá del día en el que el interesado complete el tiempo de cotización necesario para causar pensión de jubilación, sea cual sea el importe de la misma. Y su concesión estará supeditada a que quede acreditado que reúne la capacidad funcional necesaria para ejercer la profesión o desarrollar las actividades correspondientes a su nombramiento. 4. Podrá optar a la jubilación voluntaria, total o parcial, el personal estatutario que reúna los requisitos establecidos en la legislación de seguridad social. Los órganos competentes de las comunidades autónomas podrán establecer mecanismos para el personal estatutario que se acoja a esta jubilación como consecuencia de un plan de ordenación de recursos humanos. El artículo 26 regula las distintas formas de jubilación del personal estatutario, que pueden ser forzosa o voluntaria. La jubilación forzosa se produce cuando el trabajador cumple los 65 años, momento en el que, por norma general, cesa en el servicio activo. Sin embargo, se abre la posibilidad de solicitar una prolongación voluntaria hasta los 70 años,
siempre que el profesional demuestre que mantiene la capacidad funcional necesaria para desempeñar su trabajo y que el servicio de salud lo autorice en función de sus necesidades organizativas y de planificación de recursos humanos. Además, se contempla una situación específica. Si al llegar a los 65 años a un trabajador le faltan 6 años o menos de cotización para tener derecho a pensión, podrá solicitar una prórroga en el servicio activo hasta completar el periodo necesario. Esta extensión no podrá superar el momento en el que alcance los años requeridos para causar derecho a pensión, independientemente del importe que le quede, y también estará condicionada a que conserve la aptitud física y funcional para su puesto. Por otro lado, el personal estatutario también puede optar por la jubilación voluntaria, ya sea total o parcial, siempre que cumpla los requisitos previstos en la legislación de la Seguridad Social. Asimismo, las comunidades autónomas tienen la facultad de establecer mecanismos especiales para facilitar esta jubilación voluntaria dentro de sus propios planes de ordenación de recursos humanos. Por ejemplo, un técnico en cuidados auxiliares de enfermería que cumple los 65 años y desea seguir trabajando podría solicitar continuar en servicio activo hasta los 68 si está en buen estado físico y su hospital lo autoriza. O bien, un administrativo al que le faltan 5 años para tener derecho a pensión puede prorrogar su actividad hasta completar los años de cotización necesarios. Por el contrario, si una enfermera decide jubilarse a los 63 y cumple con lo exigido por la Seguridad Social, podrá hacerlo sin necesidad de prórroga ni autorización adicional. En resumen, el artículo 26 ofrece flexibilidad en el paso a la jubilación, combinando el interés del sistema por una adecuada planificación del personal con la posibilidad de adaptarse a las circunstancias personales y profesionales de cada trabajador. Artículo 27. Incapacidad permanente. La incapacidad permanente, cuando sea declarada en sus grados de incapacidad permanente total para la profesión habitual, absoluta para todo trabajo o gran invalidez conforme a las normas reguladoras del régimen general de la Seguridad Social, produce la pérdida de la condición de personal estatutario. El artículo 27 establece que la incapacidad permanente, cuando sea reconocida oficialmente en alguno de sus grados más severos, incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, con arreglo al régimen general de la Seguridad Social, implica automáticamente la pérdida de la condición de personal estatutario. La incapacidad permanente total supone que el trabajador no puede seguir desempeñando su profesión habitual, aunque podría ejercer otra diferente. La incapacidad permanente absoluta inhabilita para todo tipo de trabajo, mientras que la gran invalidez se aplica cuando además se requiere la asistencia de otra persona para las actividades básicas de la vida diaria. Por ejemplo, si a un celador se le reconoce una incapacidad permanente total por una lesión en la espalda que le impide movilizar pacientes, pierde su condición de personal estatutario, aunque pueda trabajar en otro sector. Del mismo modo, si a un médico se le reconoce una incapacidad absoluta por un trastorno neurológico que le impide ejercer cualquier profesión, también cesará en su puesto de forma definitiva. En resumen, este artículo garantiza que solo permanezca en activo el personal que conserva la capacidad funcional mínima necesaria para ejercer su labor con seguridad y eficacia, y que cuando esa capacidad se ve gravemente reducida, el profesional pasa al sistema de protección social mediante pensión, perdiendo su vínculo con el sistema estatutario. Artículo 28. Recuperación de la condición de personal estatutario fijo. 1. En el caso de pérdida de la condición de personal estatutario como consecuencia de pérdida de la nacionalidad, el interesado podrá recuperar dicha condición si acredita la desaparición de la causa que la motivó. 2. Procederá también la recuperación de la condición de personal estatutario cuando se hubiera perdido como consecuencia de incapacidad, si ésta es revisada conforme a las normas reguladoras del régimen general de la Seguridad Social. Si la revisión se produce dentro de los 2 años siguientes a la fecha de la declaración de incapacidad, el interesado tendrá derecho a incorporarse a plaza de la misma categoría y área de salud en que prestaba sus servicios. 3. La recuperación de la condición de personal estatutario, salvo en el caso previsto en el último párrafo del apartado anterior, supondrá la simultánea declaración del interesado en la situación de excedencia voluntaria. El interesado podrá reincorporarse al servicio activo a través de los procedimientos previstos en el artículo 69, sin que sea exigible tiempo mínimo de permanencia en la situación de excedencia voluntaria. El artículo 28 regula los supuestos en los que es posible recuperar la condición de personal estatutario fijo tras haberla perdido, estableciendo varias vías claras. En primer lugar, si la pérdida fue por haber perdido la nacionalidad,
podrá recuperarse dicha condición si se acredita que esa causa ha desaparecido, es decir, si se vuelve a adquirir una nacionalidad válida que permita el acceso al empleo público. En segundo lugar, contempla la situación de quienes hayan perdido su condición por haber sido declarados en situación de incapacidad permanente, indicando que si dicha incapacidad es revisada favorablemente, según lo que establezca la normativa de la Seguridad Social, podrá procederse a la recuperación del puesto. Especialmente relevante es que si esta revisión tiene lugar dentro de los 2 años siguientes desde que se declaró la incapacidad, el interesado tendrá derecho a reincorporarse directamente a una plaza de la misma categoría y área de salud en la que trabajaba, sin necesidad de participar en un nuevo proceso selectivo. Por ejemplo, si a una fisioterapeuta se le reconoció una incapacidad permanente total en 2023 y en 2024 se revisa y se determina que ha recuperado su capacidad para trabajar, podrá reincorporarse a su puesto en el mismo área de salud si han pasado menos de 2 años. Si, por el contrario, la revisión se produce pasado ese plazo, no se reincorporará automáticamente a su antiguo puesto, pero podrá solicitar el reingreso desde una situación de excedencia voluntaria. En efecto, salvo en el caso de revisión favorable dentro de los 2 años, la recuperación de la condición no implica volver automáticamente al puesto, sino que el interesado pasa a estar en excedencia voluntaria y podrá reincorporarse mediante los procedimientos previstos en el artículo 69, sin tener que cumplir un periodo mínimo en dicha excedencia. En resumen, este artículo ofrece una vía de retorno al sistema sanitario público para quienes recuperen sus condiciones legales o funcionales, permitiendo así la reintegración de profesionales que hayan superado situaciones que inicialmente justificaron su cese como personal estatutario. Con esto concluimos el análisis del capítulo 5, donde hemos visto cómo se adquiere y se puede perder la condición de personal estatutario. Este conocimiento es clave para entender el acceso y la permanencia en el sistema sanitario público, tanto desde el punto de vista jurídico como práctico. Recuerda que no basta con aprobar una oposición. También es fundamental cumplir con todos los requisitos y formalidades para consolidar tu plaza. Y, por supuesto, hay causas que pueden hacerte perder esa condición si no se cumplen los deberes o si se produce una renuncia, jubilación o inhabilitación. Si este vídeo te ha sido útil, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para seguir recibiendo contenidos que te preparen mejor para tu oposición o tu desarrollo profesional. Si tienes dudas o quieres compartir tu experiencia, déjalo en los comentarios. Nos vemos en el próximo capítulo. Mucho ánimo y adelante con tu plaza.